El rock es sí hace parte de la cultura de algunas personas. El rock es pasarla bien y sentir todo con vibras bien. Es una forma de expresión fuerte. Cultura, religión, moda. Yo lo escucho y en cada canción hay partes de mi vida. Más que una música es como una cultura o un estilo de vida. No me gusta. Es expresión total. Lo lleva uno a ciertos extremos y es bueno. Pues en contraste puede ser malo, pero por otro lado es muy bueno. Para mí el rock es un tipo de música que usa batería y guitarra eléctrica. ¿Qué es el rock? ¿Qué es el rock? Es claro que son los Estados Unidos el país donde se origina el rock and roll, que tiene un origen mestizo, hibridado, que corresponde en una buena cantidad a las músicas de origen negro, categorizadas como el blues, y en una menor cantidad, y eso es una opinión personal, a las músicas de origen blanco. Sufre transformaciones no solo en la letra de la música blues, sino sufre también transformación en su sonido. Originalmente, pues el blues está interpretado con guitarras, con armónicas, con instrumentos muy sencillos, ocasionalmente pianos. Y en las grandes ciudades viene una electrificación, hacen uso de instrumentos que comienzan a aparecer, como la guitarra eléctrica. Instrumentos que se han utilizado en el jazz o en la música country norteamericana. El bajo eléctrico, aunque en sus inicios es contrabajo. En el blues entra la batería, que no existía en el blues rural, y también el piano. Las ciudades esenciales donde se desarrolla el blues urbano, que daría forma al rock and roll, son Chicago y Detroit, pienso yo. Jóvenes y no tan jóvenes comienzan a adquirir pues o permearse esas tradiciones y crear una nueva versión, por así decirlo, también por las orquestas de jazz, de ese blues, lo que se llamó el rhythm and blues, el blues más ritmo, ¿no? Aumentando el tamaño de las orquestas, cambiando el sonido, que en los años 50, por la jugada de algunos locutores, es rebautizado y lanzado al gran público adolescente blanco como rock and roll. En el rock and roll primero pues digamos que lo difunde y juegan las fichas blancas a través de Elvis, luego jugarían las fichas negras, que serían el gran guitarrista que establecería como pondría la guitarra como el instrumento insigne del rock and roll, que es Chuck Berry. Y un muchacho alocado o alocada, porque sus preferencias sexuales estaban en duda, que es Little Richard, y que tocaba el piano. Y está catalizado claramente en la figura de Elvis Presley, ¿no? Un muchacho blanco de origen muy humilde, camionero, que por casualidad decide grabar un disco para su mamá utilizando una canción de los negros, y por la sagacidad del productor, un señor que se llama Sam Phillips, en Memphis, una ciudad más que es un centro neurálgico de los Estados Unidos, como un cruce de caminos, se da cuenta del potencial comercial que tiene este muchacho, porque además pues tiene pinta y porque baila bien, y graba sus discos y se vuelve pues un éxito nacional. Y él populariza, pone ante el gran público y a través de la radio esa música que tiene esos dos orígenes. Y tiene que ser una figura blanca porque es la figura de la aceptación del Estado y del establecimiento. Difícilmente hubiera sido un músico negro el que hubiera creado ese fenómeno del rock and roll. Pero es claro que la música que él interpreta es en un 90%, si se habla de porcentajes de origen negro. Los años 50 es la época de la posguerra, un momento de gran crecimiento económico de la nación norteamericana. Todas las familias ya prácticamente tienen radio,
está comenzando la era de la televisión, la difusión, los medios masivos tienen una difusión mucho mayor, y yo creo que eso hace que es parte de la inconsciente de que la juventud se aglutine en torno a la creación de un mundo diferente al de los adultos, al mundo de los adultos que han permitido una guerra, que han producido un estado de las cosas que no les ha permitido ser. El rock and roll les da un lenguaje, les da un baile, les da un estilo de vestir, un estilo de vida. Si bien antes existía la juventud, se pasaba de niño a adulto, ¿no? Había una transición, no había esa transición que fue la que creó el mundo del rock and roll, que es la juventud, y que está heredada pues, hasta nuestros días, ¿no? Ser joven, o la noción de juventud se hace clara, se hace precisa con el rock and roll, pienso yo. Cuando llegó el rock and roll encontraron personas que le hablaban en su lenguaje, que los incitaban a hacer cosas que correspondían como a sus instintos y a sus necesidades que no existían antes. Los famosos crooners o baladistas pues, cantaban amores imposibles, amores donde ni siquiera se tocaban las manos, pues, los besos eran velados, el cine no permitía el contacto físico, y el baile de los negros, después el rock and roll, era clarísimo que era una música que incitaba al baile, al encuentro entre los sexos, al encuentro entre las personas, al encuentro entre las razas. Ese encuentro, pues digamos, no se daría inicialmente, pero sí contribuyó fuertemente el rock and roll a que muchachos negros, jóvenes, adolescentes negros y blancos se encontraran porque tenían intereses comunes. El rock fue mi adolescencia. Es algo que es de otra generación. Es un género musical muy importante que hoy se encuentra, ¿cómo se dice?, dentro de la comunidad joven y también mayor. Pero largo, que los mechudos fuman, que no sé qué. Lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Como que tiene mucho significado con la juventud y como que nosotros nos identificamos mucho con sus líricas, con su imagen. Es una buena música. Mi nombre es Fernando Sierra, yo soy guitarrista de 1280 Almas, estudié en la Universidad Nacional entre el 89 y el 89 y el 96, estudié cine y televisión en la Escuela pues, de Artes, y cuando estaba estudiando en la universidad junto con otros dos compañeros, Fernando del Castillo y Enrique Bernal, que ya no tocan el grupo, decidimos hacer Las Almas, y ahí en la universidad fue básicamente que empezó a funcionar el grupo. Es el placer por tener tantas cosas bonitas para después en las fotos parecer un artista. Por supuesto que tiene la música de Las Almas, tiene toda la influencia de la música negra, pero también de la música blanca y también de la música indígena, toda la influencia, o sea, el bajista es una persona que tiene una familia que es opita, pero de tradición opita indígena, digamos. Y la manera en que hace su música y la toca tiene toda esa influencia. Toda la música que hemos oído desde chiquitos, el vallenato, el chucuchucu, la salsa nos influencia totalmente. Y la música blanca también nos influencia. La música gringa nos influencia, por supuesto, porque lo que tocamos es música gringa vuelta colombiana y la música europea. Entonces sí, claro, hay un cruce ahí cultural total de la música. Yo te veré allá afuera cuando el sistema te haga vagabundo y los insectos hereden el mundo. Sin guerra nuclear, yo te veré allá afuera.
Y en ese tiempo, aunque existían varios grupos muy importantes, La Pestilencia estuvo tocando mucho tiempo. Digamos un grupo más popero como Compañía Ilimitada también lleva tocando un rato, y así como en ese rango de lo más hardcoreero a lo más popero había varios grupos. Siempre estás en mi mente. Todo era muy underground todavía, y en ese periodo empezó a pegar duro Nirvana, digamos, y junto con Nirvana un resto de grupos que tenían como una tendencia más punkera que la música que oía uno en los 80, que era muy pop, digamos. En los 80 uno escuchaba más cosas como Duran Duran y Erasure, cosas más pop. Digamos que lo que estamos haciendo nosotros junto con lo que se estaba oyendo desde Gringolandia como que se conectó y la gente empezó a oírnos mucho. Uno de los primeros conciertos que hicimos lo hicimos en la plazoleta del Museo de la Universidad. Y pues la universidad siempre es muy querida con sus... Nosotros los estudiantes somos muy queridos con nuestros compañeros, pues, que es una cosa que es muy bacana de la Universidad Nacional, que uno no ve mucho en las otras universidades. Cuando uno se gradúa y la ve después de muchos años, uno se da cuenta que la gente que estudia en la universidad tiene como una visión diferente de las cosas en comparación con otras universidades, de pronto porque en la universidad entra gente de estratos más variados a estudiar. Entonces la gente es muy querida entre los alumnos, y cuando hicimos ese toque en el museo fue mucha gente, pero mucha, o sea, había gente de artes, de arquitectura, de ingeniería, de química, de derecho, de ciencias humanas, y la plazoleta estaba llena. Había pues por ahí una cosa para nosotros completamente aterradora, había unas 500 personas, unas 500 o 600 personas en la plazoleta, y nada, digamos que ese fue como uno de los primeros impulsos que tuvimos. Habíamos grabado una especie de demo que empezamos a vender en cassette, y la gente empezó a pedírnoslo, empezó a comprarlo, y nada, pues como que se regó el conocimiento del grupo, que además al mismo tiempo estaba tocando con otros grupos bien importantes como los Aterciopelados, La Derecha y más bandas pues que ya se acabaron y no tocaron más. Mujer gala, eres una flor de loto. Por mucho que yo quiera ir a Nueva York, y por mucho que mi casa esté más cerca, más lejos. Lo que hizo fue como que darle a la gente un sentimiento de autovaloración, digamos. Antes la gente decía rock colombiano, no, el rock colombiano es muy malo, y había muy buenos grupos de rock que grabaron desde los 60s y antes, incluso desde los 50s, que hacían muy buena música. Entonces digamos que en esa coyuntura la gente como que invirtió la cosa y empezaron a querer a los grupos de acá. Y yo creo que ese fue como el aporte de todos esos grupos que estábamos tocando en ese tiempo, y de la gente que estaba haciendo otras cosas, que fue como empezar a valorar los productos nacionales, los productos culturales nacionales, y empezar a considerarlos como algo que podría estar al mismo nivel que algo de lo que viniese de afuera, pues. Por ejemplo, esta es una nueva. Para mí es una cosa que es muy fácil de manejar al gusto de la persona que lo hace. Entonces usted está abierto a hacer
basura absoluta como a hacer una cosa muy bacana, muy interesante y radical. Digamos, usted escucha a Juanes y dice, no, marica, yo me quiero dedicar al vallenato, ¿sí me entiende? O sea, me quiero dedicar, prefiero ser tropipopero a pensar que pertenezco al círculo de la música que hace Juanes o, no sé, cualquiera de esos rockerines que hay por ahí. Pero uno escucha, para citar un gringo, uno escucha los White Stripes y uno dice... Los White Stripes son una chimba, es un grupo pop, pero es un grupo chatarrero y es un grupo que también rescata música vieja de los gringos, pero al mismo tiempo hace música nueva. Entonces, y es muy interesante, pues entonces eso como que le da a uno como ganas de también volver a hacer música. Si tu tribu ya partió, está el rastro que dejó.